No contentos con el mundo en el que vivimos, en muchos casos los seres humanos nos entregamos a la fantasía. La literatura también ha sido a lo largo de la historia, y buena parte del arte también, un reservorio para encontrarnos en un mundo diferente, plantearnos una vida diferente de la que tenemos. Dado que existen límites en nuestra vida y quisiéramos ser tantas cosas a la vez que se vuelve imposible. Alguien ha dicho y ha escrito que en el caso de la literatura específicamente es la historia del deseo de los seres humanos. Aquello que queremos ser y no podemos ser lo suplimos con la literatura. El problema que nos planteamos hoy es más amplio, porque hasta ahí la situación, diríamos, casi es un juego sano. ¿Qué ocurre cuando las sociedades, que ya han dejado de ser comunidades, empiezan a pensarse no gratamente, no en relación con la construcción de una realidad específica, sino más bien con una fantasía que los lleva a creer que van a poder hacer el paraíso en la tierra? Es decir, no hemos perdido el paraíso, lo vamos a construir. Vamos camino de un progreso que nos lleva a ser cada vez mejores y a construir una sociedad mejor. En el siglo XVI, un gran pensador, hombre político por otra parte, era canciller de Inglaterra, el señor Thomas More, como ustedes quieran, que fue declarado santo por la Iglesia Católica un tiempo después, a raíz de que fue martirizado, escribió un libro al que le puso como título una palabra nueva. Es decir, puso un adverbio de negación y un sustantivo y los unió. Utopos, no lugar. Y creó la utopía. Esto que, permítanme decirlo de esta manera directamente, yo en algún momento definí como la enfermedad de la modernidad. La utopía es el planteo de un mundo ideal en un mundo que no es ideal. Es decir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el ser humano encaje dentro de un molde que lo puede llevar a un mundo ideal. Es negar la propia naturaleza humana. Sin embargo, ha tenido un éxito notable. Desde el siglo XVI hacia aquí, vamos a encontrar a grandes defensores de esto diciendo, bueno, nos sacrificamos para construir un mundo mejor. En realidad es un sacrificio muy particular, pero yo lo dudaría. Pero esa es la idea central. Vamos a construir una sociedad perfecta. Y así como Tomás Moro escribió su Utopía, libro en el que establece una sociedad perfecta en una isla, siempre esta idea de lo insular tiene características notables para el mundo ideal. Luego vendrían otros pensadores a subrayar esto y a hablarnos de ciudades mágicas, ciudades perfectas, sociedades perfectas, imperios perfectos, la tierra perfecta. Y se inundaría el mundo de lo que llamamos la utopía. Ha habido grandes escritores que la defendieron de manera notable. Sin embargo, la construcción de las utopías, qué extraño, siempre está rodeado de grandes murallas y de cables eléctricos. Lo que me lleva a pensar que más que no dejar entrar, es que no quieren que salgamos. Cuando el alambre de púa rodea a las utopías, uno se pregunta, ¿este es el mundo realmente que hemos querido construir? Sin embargo, a lo largo de siglos, la idea de un mundo ideal perfecto hacia adelante en el futuro ha llenado, si me permiten el término, las cabezas de grandes pensadores. Campanella escribió La ciudad del sol. Luego, en nuestro siglo XX, vendrían las contrautopías
y en algunos casos las distopías que tienen en Aldous Huxley y en muchos autores de la ciencia ficción elementos notables. Pero cargado de un elemento positivo, la utopía se plantea como un mundo perfecto hacia el futuro. Es decir, el ser humano progresa. El gran misterio, si me permiten el mal uso de la palabra, del progreso, ha sido lo que llenó la cabeza de los grandes pensadores de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y por qué no XXI, en torno de esto. Sin embargo, el arte nos ha marcado en más de una oportunidad, y cómo no el cine, de manera notable, a partir de su irrupción a comienzos del siglo XX, marcándonos, señalándonos y casi diría abriéndonos el ojito en torno de su problemática. Utopía, utopías, tantas como el ser humano ha tenido la facultad de imaginar. Hoy vamos a tratar un tema que atraviesa al pensamiento moderno. No existen las utopías en la antigüedad, existen las cosmovisiones, que es otra cosa. Y vamos a hablar de las utopías en muchos aspectos. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario, este programa que se propone muchas cosas, no sé si logra alguna, pero que se propone en algunos casos traer algunos temas que por ahí no están en todas las agendas, y que, como digo, cada lunes a las 15 horas por Vorterix, no puedo hacer, gracias a Dios, y no solo no puedo, sino no debo hacer solo, sino con la compañía de mis dos queridos amigos aquí presentes. A mi derecha, la condesa Midi Radomski, que, como ustedes saben ya, nombrar su pasado heráldico es directamente conectar con todas las familias imperiales de Europa, que, bueno, como ella dijo la semana pasada, puede haber hoy alguna dificultad, en algún sentido, crematística, pero no importa, ellos son los verdaderos dueños de todo, como debe ser, y está aquí porque lo decide ella, nada más. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Procónsul? ¿Cómo andan? Bien. Todo bien, todo muy tranquilo. Bien. Se la ve hierática, o sea, Sí. no la inmutó nada, perfecto. Sí, ya estoy acostumbrada a su Ya presentación. está acostumbrada, perfecto, muy bien, muy bien. Miles de Mujiks trabajan para que la condesa esté aquí, claro, como corresponde, totalmente. Muy bien, no se puede hacer nada si uno tiene que doblarse. Nada. Bien, claro, exactamente. Que se parta, pero que no se doble, dijo Leandro Nealem respecto de algunos grupos. Bueno, en fin, vamos a lo que verdaderamente importa. A nuestra izquierda, a mi izquierda, ¿no? Ustedes saben que acá sí, acá estamos hablando de documentos, ¿no? De cosas, de elementos que comprometen a la humanidad, de secretos, de enigmas, de misterios, de archivos, de gente que busca a la noche con capuchas, ¿no? Y verdaderamente todos los documentos llevan su sello. El procónsul de todas las prosopopeyas, el querido Diego Ortega. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal, doctor, condesa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, aquí andamos. Fue un fin de semana bastante movido. Tuve labores cívicas que cumplir ayer, así que tal vez esté un poco averiado. Pero estuvo a cargo de un edificio. Estuve a cargo de un edificio, justamente. Es encargado de edificio. Sí. Yo soy Diego Eliseo Ortega. Uy, Dios. ¿Cómo están los crossovers, no? Terrible. Se juntaron los canales. No, acá estamos bien. Le quiero mandar un saludo especial a Jessy, que tuvimos un pequeño temita estos días, hoy puntualmente, así que mucha fuerza, que va a estar todo bien. Nada grave, pero bueno, quería Qué cosa, ¿no? dedicarle el programa de hoy. Muy bien, un abrazo a Sí, Jessica. un cariño enorme a Jessica. Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy lindo. Tema lindo me refiero al hecho de que se lo acepta a veces de manera tácita y bueno, nosotros venimos a poner el dedo en la llaga, ¿no? En ciertos aspectos, claro. Bueno, antes del cuadro, ¿quieren que nombre las redes? Y después Dale. vamos al cuadro. Muy bien. Tenemos las redes
Homero. Homero nos abandona X últimamente. Twitter, sí. Ahí lo tenemos a El mano. Twitter. Bien, el Twitter es @RMinoritariobTX. La página de Instagram es @reporteminoritariobTX. Y como ustedes saben, me falta el numerito de teléfono, pero Más arriba. está. Ahí Ay, lo está, qué caballo, qué genio, muy bien. Es el 11 40 41 96 60. 11 40 41 96 60, donde nos pueden enviar mensajes, todo lo que ustedes quieran, críticas, aportes, ¿sí? Y Homerito y Nehuen escuchan y toman nota. Toman el cálamo y escriben sobre arcilla, porque aquí somos del periodo premicénico. Número de fax, pregunta. número de fax. A vuelta de Muy bien, correo. Cristo. Claro. No, el Ya- fax lo tuvimos que sacar por la cantidad de mensajes vía fax que llegaban, la verdad. Y Sí, seguro. la cantidad de Mirá. papel que se gastaba. ¿no? Claro. Matriz de punto ahí. Seguro. Totalmente. Aparte el papel de malva es tan caro, claro, totalmente. Yo no uso más que papel de arroz. Bien, perfecto. O melvas. Bueno, ya, Ya dice Mark. ya está, ya Sí, empezamos. uf, ya. perdón, comencé. Auspicia. Bien, bueno, ahí tienen entonces X, Ahí Instagram, el número de teléfono, comuníquense Sí. con nosotros. Recuerden, con total libertad, opinen, con educación, con altura, críticas, lo que ustedes quieran, aquí estamos. La página de Matías. Reporte La Minoritario. página, gracias, Condesa. La página de Matías Ahí lo Massetti, tenemos. ahí está, reporte minoritario, señores, invaluable. Tienen todo el material subido que hace referencia a películas, libros, autores que citamos, fragmentos del programa analizados, el programa completo. Bueno, es Está todo. invaluable. Un grato saludo al querido Matías. ¿eh? Sí, sí, sí. Sumamos y agregamos que, si bien la página de Matías nace como un Sí. como es repositorio de reporte minoritario, también pueden consultar los capítulos y el contenido de California. California, que Seba nombra muchas películas. Ah, es verdad. Y Así que ahí se de encuentra. Proyecto Porrini. Exactamente. Y recuerden que mañana martes hacemos una colaboración, digamos, solidarizamos el comunicado. Sí. Mañana martes hay California, no el jueves. Exactamente. Sí, sobre Batman desde la, Uy, bueno, unas la ganas de primera y venir. de la última, 86 y 89 y 2022 Dos. salió de Batman. Sí. Perfecto. Bueno, ¿Acaso las dos mañana, mejores Batman de la California. historia? Tiraba polémica. Se discutirá mañana en A California. mí me gusta la Se serie. dirán verdades. A mí me gusta la serie Pam, Pum. Bien. Recorcholis, Batman. Exactamente. Santos reportes. Muy bien. Así que les decíamos, a disposición, manden propuestas, algún tema que ustedes crean que no hemos tratado y Hoy demás. eso nos vendría muy bien. Sí, Sí. ¿Quieren mandar sí. audios o escribir? Me gustaría que traten este tema, nos dan ideas. Exacto. Porque, Así que- claro. Claro, ya se nos termina Yo, la los serie. dos simios que tengo aquí encerrados ya están, se sacan los piojillos uno al otro. Y ya, claro, cada tanto le digo a mis dos queridos amigos aquí, les digo, ¿qué les parece? Ya lo vimos, Eva. Ok, digo, listo. Ya, claro, en fin. Sí, así Pronto que vamos a colaboren tener- con ideas Claro. para el programa. Trabajen. El tema de los colores. No, ya está. Ya listo, hablamos de los colores. Muy bien, todo. Perfectísimo. Bien. ¿Qué tenemos detrás? Muy bien. Además de la tenemos? policía que tenemos detrás de nosotros. Totalmente. Henri Rousseau, El sueño. ¿Condesa quiere hacer los honores Sí. usted? Sí, es como dijo el doctor, un cuadro de Rousseau, pintor naif, está entre el periodo naif y fauvista, que son periodos que se tocan bastante. Este cuadro se llama El sueño y es ya casi del final de su obra, Exacto. donde empieza a mutar ese estilo naif y fauvista hacia casi un surrealismo, ¿no? Exactamente. Y me gustó mucho, lo propuso el doctor al pintor y propuso tratar el estilo naif, que es, a mí personalmente no me gusta mucho, lo hemos discutido. Comparto con eso. Miró, me parece espantoso, no tengo ningún problema en decirlo. Auspicia arte moderno. A Sí. esta altura ya tenemos Parece patente de corso espantoso. para decir las mayores verdades Sí. que jamás se han pronunciado en el streaming nacional. Sí. Pero hay algunas cosas, para no condenar a todo el estilo naif, que están muy interesantes. Esta es una, este pintor es uno, que bueno, es ese, para decirlo mal y pronto, el
el naif es como este estilo que se quiere separar, ¿no?, de la gran técnica o del academicismo, ¿no? Exacto. Entonces es como algo justamente naif, viene de aniñado, ¿no? Aniñado, muy bien. Pero bueno, si uno ve este cuadro en particular, no todo el arte naif decíamos, tiene una técnica impresionante. Por supuesto que es más una cuestión de estilo que Totalmente. de pintura, porque es un cuadro increíble. Exactamente. Esto, a ver, aquí hay una gran técnica, como decía la condesa, ¿no? Es decir, no es que yo agarre un pincel y no puedo pintar ni siquiera una de las hojitas, ¿no? Pero realmente hay una técnica detrás impresionante, hay un trabajo con el color impresionante, nadie está reduciendo eso, simplemente, bueno, creo que es un periodo, una etapa y demás, y podríamos conversarlo muchísimo, pero observen por qué lo hemos puesto, porque el tema de hoy es la utopía, o sea, utopía. Fíjense ustedes lo que hace Roussel, ¿no? Es decir, crea un mundo de naturaleza utópica, uno podría pensar cuasi adánico, casi edénico, Sí. ¿no? Sobre la base de lo que muy bien señalaba la condesa, esta idea del aniñamiento, ¿no? Es decir, ver el mundo con ojos idealizados, que es de alguna manera, me permito decirlo también, el juego que realiza cierta utopía o la utopía toda en sí. Es decir, nos volvemos niños para intentar construir un mundo ideal, perfecto, que no es en todos casos el resultado de seres imperfectos como somos los seres humanos. Sí, es como un Edén desde los ojos de un niño, ¿no? Es Totalmente. como una idea, Exacto. ya es una utopía la construcción edénica, pero incluso está como aniñada todavía. Totalmente, claro. No es el reino que nos crea Claro. Dios para que perdamos y justamente no recuperemos en esta instancia, en el mundo, por decirlo de una manera, sino como muy bien decía la condesa, no es un mundo, claro, es un mundo de juguete. Claro, ¿no? exactamente. Es un mundo de cierta perfección. Yo diría hasta plástica, si me permiten. Plástica Sí. en el sentido del plástico, ¿no? Sí, claro. Fíjense el cuerpo de esa mujer, ¿no es cierto? Parece una muñeca, en cierto sentido, puesta, ubicada en un estado, claro, ahí está Homero, gracias, en una especie de canapé, ¿no es cierto? En medio de una naturaleza que se muestra totalmente observante y quieta, ¿no? No hay movimiento, ¿no es cierto? No está la idea del movimiento que podíamos observar, el otro día lo veíamos en Botticelli, ¿no? Claro. Claro. Esto es una fotografía estática de un mundo plástico, absolutamente, ¿no? Sí, este cuadro es 1910. 1910, Bastante claro. moderno. Claro. Igualmente, claro, pensemos en lo que significó para la época que veníamos de qué. Veníamos del impresionismo, recuerden la pincelada corta, ¿no es cierto? Luego habíamos pasado por cierto periodo de exacerbación del impresionismo, el puntillismo y demás. Habían estado apareciendo las primeras manifestaciones del cubismo, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser la base de cierto gobierno del color, el fauvismo, ¿no?, brutal, ¿no?, bestial. Y de pronto aparece otra vez este mundo ordenado, pero es un mundo, yo digo que es un mundo que ordena desde el desorden que venía, ¿no? O sea, puso Claro. las cosas como un cajón todo y no, hay algo. A mí me transmite algo siniestro, más que algo Sí, sí, sí. calmo, ¿no? Es un mundo de invernadero, me permito decirlo, ¿no? Sí. Parece un paraíso de invernadero, ¿no? Sí, artificial. Artificial, exacto. Artificial y con cierto grado de inverosimilitud. Claro. Inverosímil, bueno, un poco lo que decían de lo plástico en el sentido, Exacto. hasta me atrevo a decir con cierto grado de poco valor, ¿no? De oropeles, algo. Voy a usar un término muy, muy del lenguaje, si se quiere, cotidiano, muy berreta, ¿no? Una Sí, cosa sí. berreta, ¿no? Una cosa. No digo que el cuadro sea berreta, No, sino claro, no, la entendemos. sensación que genera. Procónsul, las flores. Las parecen de flores, sí, plástico, son ¿no? flores de Parecen- plástico. claro, exacto. Los colores incluso, si bien hay un manejo del color muy particular, como decía el doctor, en mi caso quien les habla no podría pintar ni una pared con esos colores. Pero también hay una exacerbación de la iluminación del color, como cierto, esas flores celestes, o sí, no quiero decir turquesa porque no Sí. lo son un celeste casi turquesa, ¿no?
Sí, exacto. las naranjas, ahí no hay una contraposición de colores que genera esa sensación de incluso exacerbación del mal gusto, ¿no? En el decorado. Exacto. Muy abigarrado todo, Sí. ¿no? Colorido. Y condensa el título, ¿no? El sueño. ¿No es cierto? También está muy interesante que están todos los personajes del cuadro desconectados. Ninguno se mira entre sí. Hay leones, si hacen como zoom, hay animales escondidos. Un tigre. Hay un tigre, hay un monito que está en el centro que no se lo ve, que está con una flauta. Y Sí. como es negrito, está Claro, súper camuflado. Ocultado, exacto. Sí. Exacto. Y que bueno, dentro del sueño puede ser, ¿no? Como esa flauta de ensoñadora, pero cada uno mira para su lado. Me parece que está en Exacto. el centro, ¿no? El simio. Sí, Una desconexión total. Hay un rinoceronte sí. también más atrás y demás. Ahí está, el rinoceronte de Ionesco. Claro, exacto. Muy bien. Yo hice el secundario en un bachiller de artes visuales. Ahí lo vemos al monito. Y teníamos que pintar y teníamos entregas semanales de cuadros. Y a veces cuando alguien nos llegaba a una entrega, le decíamos, bueno, agarrá un bastidor y pintaba un árbol con una nube y decía, es ese estilo naif. Y la profesora ya nos había sacado y decía, sí, naif la pelota. Cero. Habrá Naif la notado pelota. exactamente la sinceridad de la docente. Muy bien. Sí, claro. Claro que decía, todo bien. Una vez me pasás, pero dos ya. Claro. No, claro. Y a veces cae en ese lugar el naif, pero esto es naif. Sí, claro. Exactamente. Que por otra parte, volvemos a decir, tiene una técnica impresionante, tiene un trabajo impresionante. Sin embargo, estamos tratando de hacer un análisis no solo estético, sino también, si me permiten el término, ideológico. Es Seguro, decir, claro. La utopía tiene un concepto es hija de las ideologías, por otra parte, ¿no? Sí. No es hija de la tradición, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que si quieren, para empezar a pelotear un poco el tema de hoy, vengo pensando desde que, bueno, el monólogo del doctor, como siempre, esclarecedor y establece las líneas de ideas o hacia dónde podemos ir pensando la cosa, pero ya desde el nombre mismo de utopías, en este caso el no lugar, o no hay lugar aquí, diría Quevedo cuando hace la glosa no sé si la traducción o la glosa de Utopía de Tomás Moro, plantea que aquí no hay lugar. Necesariamente hay que pensar en la idea de topología, que ya hemos tratado varias veces en la primera temporada de Reporte Minoritario, cuando hemos hecho esto, ¿no?, del bosque, siempre desde una dimensión sagrada. La utopía es literalmente la ausencia de ese lugar, por ende la ausencia de dimensión ni sagrada ni profana, si se quiere, ¿no? Esta cosa aislada, insular, como decía el doctor, es como una suspensión de ciertos valores que en las sociedades tradicionales estaban arraigados incluso desde el tiempo y del espacio. Si tuviésemos que hablar de una suerte de topología, permítanme la invención de topología sagrada, no sé si es una invención, pero claramente tenemos la distinción entre arriba y abajo, el centro, o sea, lo vertical y lo horizontal, etc. Uno ve este cuadro, por ejemplo, podríamos tomarlo como disparador. Sí, claro, el simio está en el centro, etcétera. Podríamos hacer un juego de las proporciones, etcétera. Pero claramente es un lugar inhabitable, ¿no? Está tupido, está abigarrado, desmesurado en su espacialidad, Exacto. que incluso es un no espacio. Claro, es un no lugar. No lugar. Sí. Hay un juego ahí de palabras con la pronunciación de utopía. En inglés es utopia, que si uno juega un poquito y estira, ¿no?, hasta donde se puede la etimología, también podría representar el verbo griego eutopos, ¿no?, el lugar bueno, el lugar que es bueno, que a su vez es el no lugar. Entonces está la ambigüedad en la pronunciación. ¿Pero qué quiere decir que sea un lugar bueno? Justamente es un lugar que, por ser excesivamente idealizado, no puede existir. Porque el lugar en el que vivimos, este mundo en el que vivimos, está tan podrido, entre comillas, que es necesario buscar una especie de construcción ficcional, fantástica, imaginaria, de ese buen lugar o de ese no lugar. Y ahí tenemos el primer problema. No podemos dimensionar la existencia de este tipo de construcciones en tanto y en cuanto no entendamos nuestro lugar en esta tierra. Exacto. Que es justamente, si lo
llevamos al punto de vista de la tradición o de la... No me animo a decir de la fe, pero necesariamente está en la fe. Todas las tradiciones y las cosmovisiones plantean justamente la existencia originaria del no lugar, del caos en la mitología griega, por ejemplo, o del vacío primordial en otras tradiciones, que necesitan construirse, que necesitan ser habitados por un lugar en el que seguramente hay un espacio de lo sagrado, un espacio de lo profano, una ruptura de esa sacralidad. Claramente la reminiscencia o el ideario que hay detrás del sueño de Rousseau nos llevaría, si se quiere, a esa suerte de Edén, jardín del Edén, paraíso perdido, etc. Y que necesariamente es eso, es un paraíso que está perdido porque la búsqueda es el regreso a ese paraíso, porque ya no estamos habilitados para comprender su dimensión trascendente, su dimensión profunda, ¿se entiende? Entonces, la construcción de un lugar donde todo eso sí es posible es justamente la negación de ese principio de sacralidad, Sí. para empezar a pensar. Hace poco leía, por otras razones, una obra de Bachelard, de Gastón Bachelard, Sí. Gastón Bachelard. La poética del espacio, con algunas reservas particulares, ¿no? Un poco, algunas cosas se pasan de rosca, pero tenía que leerlo en consonancia con Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Y justamente uno de los puntos que se planteaba era lo inconmensurable de la selva, ¿no? Pues un viaje, de algún modo, Los pasos perdidos, un viaje de ida y vuelta a ese paraíso que está perdido. Y claramente la mirada que tiene la persona que vive en el espacio de la ciudad, que también es un no espacio, en el sentido de que, decía el doctor, ¿no? Los techos llenos de cables y los alambres de púa, la uniformidad del color, el color plomizo de los edificios, el asfalto, etcétera, más allá de que para algunas personas sea el lugar de pertenencia donde pueden pensar y construir su existencia, llegado al monte, una persona que va a la ciudad se encuentra con algo y con una dimensión de lo atávico que lo lleva a recordar un origen salvaje, perdido, vallado justamente por los límites de la ciudad. Entonces ahí todavía nos manejamos dentro de una espacialidad, de una topología simbólica, trascendente, etc. Y la utopía anula eso para llevarnos, aislarnos justamente, siguiendo a Tomás Moro, ¿no? En la isla utopía, donde todo eso está anulado, donde todo está bien, ¿no? Donde todo fluye perfectamente, todo tiene una dimensión armónica, ordena esa, pero ordena desde un punto de vista meramente estructural y no profundo ni simbólico. Como si está ordenado el mundo que conocemos. Claro, exactamente. Por eso la gran diferencia entre lo que es la concepción dentro de una geografía sagrada del mundo como esto que es la realidad que vivimos y el paraíso perdido y la tierra mítica perdida es muy grande, porque no se trata de construirlo. En última instancia el ser humano intenta retornar, pero bueno, el retorno no es lo que nos ha sido dado en este mundo. La construcción de un falso paraíso a lo que lleva eso a su monstruosidad. Es decir, ¿qué ha ocurrido? En los últimos 100 años, los sistemas ideológicos han creado utopías tales que se han convertido en monstruosidades. Yo me atrevo a decir que son campos de concentración con millones de seres humanos, ¿es cierto? En muchísimos casos. Sí, cómo se ha pagado de un lado y del otro, ¿no? Esa idealidad. Amén de que los seres humanos no somos seres ideales. Somos seres imperfectos y por ende la construcción que podamos hacer social es imperfecta. Obviamente que queremos hacer algo mejor, pero es imperfecta siempre. Por lo tanto, imponer un sistema ideal lo único que hace es aplastarnos la cabeza. Sí, pienso directamente en el nombre de este programa, ¿no? Digo, Reporte Minoritario, la película y el cuento de Philip Dick. Muy bien. Uno podría decir que cuando esa utopía quiere ser realizada, termina inevitablemente en una distopía. No hay manera de llevarlo a cabo.
Toda utopía realizada es una distopía. Claro. Ahí en el chat Excelente. tiraban títulos, ¿no? Que incluso salieron entre nosotros la semana pasada cuando hacíamos la preproducción, si se quiere, del programa, ¿no? Tiraban 1984, Claro. Un mundo feliz, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y el doctor señala, bueno, ojo con las distopías, que no es lo mismo, que es materia de ciencia ficción y que seguramente vamos a comentar en esto que decís, Midi, ¿no? Qué raro decirte Midi. Perdón, como dice la Siempre por el condesa, título. vamos a ponernos serios. En el sentido de que toda utopía cumplida es distopía. Claro. Y ahí la ciencia ficción hace unas cosas fabulosas. Y al cine. Y el cine, por supuesto, ¿no? Y podemos citar una larga lista Exacto. de lugares. Un mundo feliz. Y después, ¿cómo se llama la segunda parte? Brand New World Revisited, una vuelta a un mundo feliz, algo así, Exactamente. que es como son unos ensayos. Pero yo voy a tener algunas reconvenciones con un mundo feliz. Sí, por supuesto. Tengo un antecedente mucho más potente. Hay un historiador actual que parece salido de ahí. El adicto del hombre. Ah, El sí. adicto del hombre que parece. No, lo pensé, cree. perdón. Sí, sí, no, está bien. ¿Está bien? Sí. Siniestro el muchacho. Sí. Terrible, terrible. Según él vamos a ser dioses. Si seguimos Ahí está, así, nueva visita pronto a un mundo vamos a ser feliz. plantas. Pero valga la aclaración que hace el procónsul, muy correcta, exactamente, con el tema del paso, ¿no? Podemos generar una fantasía, lo que decía la condesa también, por supuesto. Podemos generar la fantasía de un mundo ideal y demás, y cuando lo ponemos en marcha, como diría mi abuela, agárrate Catalina. ¿No es cierto? Es decir, claro, bien simple, bien coloquial voy a hacer. Es decir, complejo, ¿no? Porque estamos hablando de limitaciones del ser humano en torno de un sistema que impone limitaciones para la perfección. Los seres humanos han expresado esto de tantas formas. A mí se me está ocurriendo estoy recordando, mejor dicho, hay una novela incluso erótico-pornográfica, vamos a decirlo. Bueno, las recomendaciones del doctor. Se picó y no es cebolla, ¿eh? Se picó. ¿Qué dice? Tiene 80.000 años. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo? Claro. Creen que leo novelas griegas del siglo III antes No lo de tenían Cristo. al doctor, ¿eh? Bueno, 50 sombras de Porrini. ¿No es cierto? Qué barbaridad, por Dios. Y el otro diciendo se picó y no cebolla. Yo me bajo de este programa. Yo solo porque entro con un cervatilio, ¿no? A hacer al matadero. Ay, Dios, Dios. Señores, Esto se va a ¿vieron mi desvirtuar. inocencia, Sí, no? sí. Soy la inocencia en persona. Sí, sí, Y aquí tengo a los dos sacrificadores que me llevarán a Lara. Bueno, ¿cómo es lo Bien. de erótico No, pornográfico? hay una novela que es Histoire d'eux, que es la historia de una mujer y demás, muy famosa y demás, en la que el que, digamos así, es su amante que quiere formarla y demás, termina siendo una monstruosidad, ¿no? Pobre mujer la tiene que encajonar en moldes de belleza que son Claro. un corsé. Claro. Es decir, quiere construir una utopía en una persona, generándole, o sea, privándola de todo lo que es, sin tener en cuenta que la había amado como era. Claro. Es decir, a ver, con defectos y virtudes. Es decir, quiero hacerla como, ¿no? Sor Perdón, Juana lo dice muy claramente. ¿Qué novela era? Yo no la... Historia de O sería. ¿De qué año? Y es una está novela. la película. Está la película. Es casi una película pornográfica. Sí, Bueno. sí. Casi porno. Sí, es verdad. Qué buena recomendación me llevó para un lunes a las 3:30 de la tarde, profesor. Gracias, señor director. Bien, este ha sido mi último programa. Gracias. O no. Ey. Ha llegado el confer. Ahora sí te van a llamar de... No lo nombremos Bueno, de no, Podemos asqueroso hacer de en mierda. Venus TV el año que viene, reporte. Ahí está, claro, ahí Historia de hoy. está. Bueno, van a llamar de Uslo. la novela, que es una No, novela, pero pasó. Ya está. es una novela de carácter, como bien dice la condesa, erótica, pero un poquitito más que erótica. Incluso sí, está la película, es verdad. Bueno, yo la traía a colación por el hecho de la formación. No puedo hablar. Perdón. Perdón. El chat está muy contento con esto. Volvés al inicio para ver. Bien. Ustedes, nuestro querido público me habrá entendido. Aquí no me entienden.
No, Yo, doctor, sí, lo entendemos. Es terrible, es terrible. Basta. Es terrible. Me Volviendo- voy golpeado. Volviendo a la novela, hay algo muy interesante en el cuento de que lo hemos citado, ya no me acuerdo en qué, en función de qué, la mancha, el cuento de Hawthorne. La Ay, escarlata, qué la letra bien. escarlata. No, la de ¿No? la manchita en la cara, que es pertenece Ay. a la colección de historias 2 veces contadas. Exactamente. Ah, Tu bueno, historia. sí. Creo que se llama la mancha carmesí, Sí. que es de justamente un químico que tenía una mujer perfecta, pero tenía una manchita en la cara. Mm. Entonces Ahí está, le mejor dice, te la voy a borrar, total, yo soy Exacto. cirujano. Claro. Y ella no, tengo un amor muy grande por mi mancha, no sé qué. Bueno, cuestión que le borra la mancha y era lo que la mantenía con vida. Claro, Entonces ella muere. claro. Y aparece esta idea de como de la búsqueda de la perfección o de Totalmente. salir con un ser celestial. Incluso él todo el tiempo hacía reminiscencias a que era un químico alquimista, entonces medio que quería salir con un ángel, ¿no? Condesa, Claro. Entonces, tiro la pelota a ver si Sí. por ahí estoy diciendo cualquier pavada. ¿La sustancia no tiene algo de eso? la sustancia tiene Algo. algo de eso más como autoprovocado. Autoprovocada. No hay un Sí. agente externo, digamos, no hay un... Sí, total. Que es interesante la sustancia porque se suele hacer como una lectura que, por supuesto, lo propone la película. Desde el guión, no sé si tanto desde la dirección, que es como, bueno, la perfección física. Pero es interesante, sobre todo desde la dirección, cómo está tratado que ella en realidad lo que quiere es la trascendencia. Claro. Ujú. Entonces, y obviamente hay como toda una crítica a la película de que esa trascendencia Es en el cuerpo. es en el cuerpo y entonces se agota porque Claro, qué es típico. descartable. Típico de Pero, nuestra época. sin embargo, lo que ella busca también es imposible. Ujú. Que es como esa trascendencia en vida. Claro. Pensé- Hay algo en el final de la película que Sí, incluso narrativamente, ¿no? Cómo está la puesta o el plano final tiene que ver con eso. claro, Que es esa Eh, estrella que guía su objetivo. claro. Christoph, usted me ganó de mano. Sí, iba a hacer una alusión a eso justamente porque... pero acá viene un tema del tiempo y la belleza. En Oriente, el tiempo es el escultor para la belleza. Es decir, mientras más tiempo pasa, mientras más se acumula en un objeto o en un ser humano, es la belleza lo que lo va ganando. Nosotros hemos pervertido esto diciendo que en realidad el tiempo arruina, ¿no? Y entonces hay que retocar y pasa esto, ¿no? Yo a veces digo, discúlpenme la incorrección, pero digo, las personas se están pareciendo físicamente, Sí, ¿no? sí. En algún sentido están Sí. siendo manipuladas del mismo modo y creo que hay personas que el paso del tiempo las hace incluso más bellas de lo que fueron, ¿no? En algún sentido. O con una belleza diferente. No hay un solo matiz de la belleza en este sentido. Es decir, el tiempo y la belleza son hermanos. Pero bueno, Occidente no se ha encargado de... Sí. No, Cari Lord, no, jamás. No me teñí cuando... Claro, me quedé a los 30 y pico así que imagínense. Tiña, doctor. Sí, no, ya estamos. Bien. Antes ¿les parece? de ir al Sí. corte podemos Condesa, por hacer los favor. agradecimientos Ay, pertinentes. sí. Queremos agradecer a la familia Bazán, a la Sí. familia del doctor Francisco García Bazán, que nos han invitado a 2 eventos. Uno fue el miércoles, que tuve el honor de estar presente. Nos representó la condesa. Sí, Ay, estuvimos invitados, fuimos con Luqui también, que le dieron el título honoris causa A don Francisco a don García Francisco. Fue la verdad muy lindo y muy emotivo. Bazán. Qué lindo. Y luego no hemos podido ir, pero nos invitaron este sábado a la mañana que Ceci Romana, acá tengo uno de sus libros de poesía, presentó su novela que se llama Así la vida útil. Lo tenemos, Somerito, cuando puedas, para mostrarlo. Que hacía la presentación de su novela. Es una escritora, hija de Francisco, pero ella se hace llamar por su obra Cecilia Romana. Y ganó Ahí está. 2 veces premiada. Así la vida Ahí cruel, tenemos de Cecilia Así Román. la vida cruel. Ganó el premio a Sor Juana Inés de la Cruz en 2016 Qué y maravilla. el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2006, Upa. entre otros. Es licenciada en Artes y Ciencia del Teatro. Así que Sí. le mandamos Cecilia, un gran abrazo. muchísimas Ceci. gracias. Lamentablemente yo, el sábado era el cumpleaños de mi hijo. Bueno, estuve de aquí para allá, ¿no? Amén de obligaciones laborales. Y el miércoles yo no podía ir a lo de don Francisco, así que tengo 2 ausentes sin aviso, por decirlo de una manera, con la querida familia García Bazán que nos han recibido
Sí, de la mejor estupendamente, manera. Y recomendamos Sí, la sí. lectura de Ceci. Yo empecé a leer la novela de Cecilia, no puedo hablar de todo, pero la empecé a leer. Es poeta, ¿eh? Es poeta. Muy bien, Sí, muy de bien. hecho este libro que La tengo, calidad de, El libro de los celos, es un libro de Claro. poesía. es una calidad del lenguaje impresionante. Así que un cariño enorme a la familia García Bazán y muy especialmente a Cecilia Romana, que nos ha obsequiado su obra y que es un disfrute realmente. Bien, ahora sí, si les parece, vamos a entregar este lugar a nuestro tirano. Él hará lo que quiera. Seguramente después de los comentarios que hice hace un momentito no me verán más, pero siempre habrá alguien, algún personaje que Homero maneje. Homero a sus pies. Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Por Vorterix. Como decimos en Reporte Minoritario, un libro para gobernar a todos. Lunes de 15 a 17. En Vorterix. Un libro para gobernar a todos. Es rara la bajada. Bien, Está un poco rara la Bien, bajada. pero bueno, está bien la idea de que el libro esté, ¿no?, por sobre ciertas cosas. Muy bien. Volvemos, aquí estamos. Nuevamente, segundo bloque de Reporte Minoritario. Sí. El primero estuvimos hablando de la pintura, estuvimos hablando del concepto de utopía, pero ahora a desarrollar, mis queridos amigos, ¿eh? Vamos a ver con esto. Así es. ¿Quiere empezar con esa usted o...? Bueno, puedo empezar con dos películas que quería recomendar. Pero cómo no. Cuando las tenga Homerito Neue las vemos, pero las voy comentando. La primera es una película que se llama A Face in the Crowd, Un rostro en la multitud. Acá la tenemos, de Elia Kazan, el director clásico, seguro Sí, lo conozcas por el Al Este del Edén, Ujú. o Qué linda peli. muy hermosa. O Un tranvía llamado Deseo también, con Marlon Brando. ¡Estela! Esto va para un compañero de trabajo que hay una profesora que se llama Estela y cada vez que lo nombramos él dice ¡Estela! Perdón, basta. Muy bien. Bien. Es una película de un hombre, justamente se llama Un rostro en la multitud, de un vagabundo que está preso porque estuvo borracho y estuvo haciendo como disturbios públicos, y una ambiciosa periodista Correcto. quiere hacer el programa de radio más visto, con mayor teleescucha de todas. Entonces dice, voy a agarrar un random que no conozca a nadie y lo voy a hacer como un showman. Perfecto. Bueno, le va demasiado bien, al punto que se le va de las manos, y este showman empieza a tener una incidencia muy grande en la opinión popular. Apa. Y bueno, se empieza a volver un poquito loco, ¿no? Porque tiene un nivel de poder. Claro. Y sí. Y aparece toda esta idea muy interesante. La película es del 57, seguro. De la otra película que teníamos, que traje, es Network, que seguro la conozcan todos, del correcto. 77, que esa es más un clásico. Bueno, esta es como anterior. Y obviamente aparece todo el tema de... Acá tenemos un plano de Network, que lo traje porque se parece mucho a un plano de Sisters. Esta película es posterior, Sí. es del 76, me parece. Sisters es del 72. 74 era... 72, sí. 72, perfecto. Y de hecho hay una mujer con una cerradura, que creo que es el plano siguiente, que es absolutamente Sister, y acá está. Ahí está. Es Sisters. Sí, claro. Excelente. Entonces la traje por eso. Seguro tengan Network, que es aparece toda esta crítica a la televisión, encima ya el 76, y de este conductor que se vuelve loco porque la gente le da la espalda. Claro. Pero la del 57, la de Elia Kazan, como decía, la vimos con Cítrico el sábado porque es la película favorita de Spike Lee, Ah, y estábamos viendo cosas de Spike Lee, Bien. y se nota mucho la influencia, sobre todo en su última película que salió este año, de esta película. Y es muy interesante esa idea de utopía, ¿no? De el detrás de cámara, Claro. que termina siendo como algo enfermizo porque justamente es un no lugar. Porque para el que lo ve es una ilusión, ¿no? Como una ilusión de perfección, dígase el éxito, dígase... Un centro comercial. Exactamente. Y para el que lo hace, lo sostiene como esa ilusión de quien lo ve y de ese lugar perfecto, de formador de opinión y demás. Claro. Pero justamente está sostenido en una ilusión del otro. Exacto. Entonces, cuando toca, digamos, volver a casa, por así decir, uno se encuentra con que habitó todo el tiempo una ilusión. Exactamente.
Y, Una burbuja, digamos, ¿no? claro, y bueno, a veces por ahí es como difícil de transmitir eso porque cuando se dice, bueno, las cosas no son como se ven, siempre aparece eso de justamente no querer aceptar o creer que no Claro. existe tal ilusión y que las cosas no son así como se ven. Exacto. Pero bueno, todo es más aburrido, digamos, puertas adentro, ¿no? Como esa idea. Claro, claro. La falsedad del trascartón, ¿no? Esta idea de, Sin a ver, hablar. tenemos un montaje y demás, hay que entender que de ese montaje se sale, se vuelve a la realidad y la realidad es aquello, ¿no? Realmente. Ese es el problema de las utopías, ¿no? Nos venden una medicina, un placebo Sí, que dura durante un tiempo y sin embargo después está la cruenta realidad, ¿no? Como digo yo, están los alambrados, ¿no? totalmente. Y The Truman perdón. Show, otra Sí, vez. Claro. totalmente. Claro. Pensaba que alguien en el chat comentaba, no es el mundo perfecto y el problema, o sea, no es utópico, no puede ser utópico el mundo, pero el problema es la sociedad. Y el problema es que justamente ahí aparece la distopía. Cuando en esta película, por ejemplo, que dicen, bueno, pongamos a una persona que es buen líder, entonces la sociedad va a ser perfecta. No. El problema es la imposibilidad de eso, porque aparte todos somos la sociedad, ¿no es cierto? Ujú. Y la recomiendo porque es muy actual en torno a la exposición, a la fama y a esta idea de vida ideal. Pero bueno, vuelta a una distopía. Hago una suerte de conexión hablando digamos, hacerse famoso, entre Sí. comillas. Ahí citaban ahí está, Sebastián, dice, el ojo de Gran Hermano, Claro. en relación con el plano de De la... Network. Ujú. y por supuesto el concepto de Gran Hermano es de 1984 de George Orwell, que tiene otro sentido en la novela y que, bueno, en el año, el formato televisivo de reality show, fíjense ¿cómo se dice? El oxímoron, ¿no? Sí. Reality show, la realidad es algo que se muestra, por lo tanto es un show, bueno, en fin. Que acá en Argentina llegó en el año 2000, si no recuerdo mal. 2001. 2001. Lo perdí en 2001. Mirá. en la competencia con ¿Qué Chapi. año? Ah, ¿no? mira, hubiese perdido yo también. ¿Qué año, por otra parte, ¿no? Para llegar. 2001 y con el correr de los casi 30 años que lleva en el aire, bueno, un poquito menos, pero la cuestión es que hoy por hoy se ha convertido en una suerte de salto inmediato a una fama que si no se sostiene con otras cosas, con algún tipo de oficio, no necesariamente un oficio técnico, sino un equilibrio emocional, puede derivar justamente en una autodestrucción. Exacto. Sí. ¿no? Muy bien. Esto cuando salimos, y estaba yo consumí mucho, debo confesar, soy un consumidor de Gran Hermano en recuperación, lo digo así tremendo. claramente. Sí. Hubo años que No sabía era esto. sí. Muy Lo bien. digo con mucho voy a un grupo todos los jueves a la tarde. Correcto. Hola, soy Diego Ortega y Soy adicto a Gran Hermano. yo avalé la espontánea de expulsión. María Elena Mirra contra Listo. Lo digo y vengan de a uno. Bueno, Claro. fuera de broma, la idea de esa casa Sí. que es reflejo de la sociedad es también una utopía. En el sentido de podés ser famoso ya, ahora mismo, con la exposición, todo. Y estaba mucho este juego del afuera y el adentro, ¿no? Que también volvemos a lo que decíamos en el primer bloque, esta cuestión de la espacialidad, cuando el afuera y el adentro son solo decorados, cuando el afuera y el adentro son planos milimétricamente trazados y no hay un centro que tenga gravitación, eso se convierte justamente en eso, en una Exacto. cáscara vacía, en un decorado de televisión, ¿no? Ujú. en una red que no tiene centro y que se cae, se empieza a desplomar enseguida, ¿no? La ausencia de carnadura en eso conlleva una autodestrucción, si no hay un sentido de trascendencia. Exactamente. Alguien preguntaba recién, en relación con lo que estaba muy bien explicando el procónsul, entonces las utopías son malas. A ver, sí. Si usted me dice sí, no, yo le digo sí. ¿Por qué? Porque hay un factor en la vida que es inevitable y que creo que tiene mucho de positivo, que es, sumado a la imperfección de lo que somos, está la libertad, que es un don y es un castigo, ¿no es cierto? En muchos sentidos. O sea, las sociedades perfectas, por ejemplo, una sociedad perfecta es la sociedad de las hormigas.
y de las abejas. Son perfectas, pero no tienen absolutamente ningún milímetro de libertad. Cumplen con un orden específico y ese orden específico está totalmente organizado sobre la base de una finalidad. O sea, el medio no importa. Entonces, cuando eso lo trasladamos a los seres humanos tenemos caprichos, limitaciones, gustos que nos hacen particulares y que en algún sentido, pensándolo en ese resultado, lo atrasan, lo quiebran, bueno. Es decir, habría que, por eso, todos los grandes utopistas pusieron en tela de juicio la libertad. Ante todo. Es decir, era imposible hablar de... Estoy hablando de la libertad profunda, porque ya sé con qué perro me vais a correr, ¿no? A ver, ¿con qué galgo vendréis? Conan. Piénsenlo en medio minuto. No estoy hablando de esta libertad de cambio de color de corbata o no sé, o me pongo a tal moda o tal. Eso no es la libertad. Estamos hablando de algo muchísimo, es la libertad trascendente de la que estamos hablando. Porque yo puedo tener el derecho y la libertad de, no sé, del consumo de tal o cual cosa, lo que fuere, y de un consumo irrestricto de tal o cual cosa. Eso no es la verdadera libertad. Tampoco es la sumisión absoluta a un poder contingente. No estamos hablando de un poder trascendente, ¿no? De la voluntad de Dios y demás. Estamos hablando de un poder contingente, de momento, para intentar construir, ¿qué? Una sociedad de hormigas, de abejas, no siendo nosotros hormigas y abejas. La etiología nos ha demostrado que ese tipo de animalitos creados por Dios responden específicamente a una finalidad. Está perfecto. Si le inyectáramos libertad a las hormigas y demás, bueno, sería un descalabro absoluto. Dominarían el mundo por ahí, en algún sentido, ¿no? Entonces, cuando lo planteamos desde el ser humano, la utopía termina siendo lo que decíamos antes, un conjunto de alambres de púa. En ese sentido, me permito decir, todo lo que podamos construir siempre va hacia adelante, en el mejor sentido, si lo pensamos, pero teniendo en cuenta que no se construyen paraísos de hormigón armado. Condesa Procónsul, no sé, a mí se me vienen varias cuestiones a la cabeza, ¿no? Hay una serie que me recomendó Jessica hace 2 años más o menos. Vi la primera temporada y bueno, me costó avanzar porque es bastante larga, que es The Good Place. Justamente como lo traigo a colación por el tema del lugar, ¿no? Que es una suerte de paraíso, ¿no? The Good Place es el lugar bueno donde van después de morir, es un paraíso, y al final de la primera temporada hay un giro justamente en torno de esto, que The Good Place no es justamente ese, al contrario. La ilusión de que este es el lugar bueno es todo lo opuesto a lo que es el lugar bueno. No sé si me explico. Hay una ilusión de que todos los placeres o el mundo ideal es el paraíso, cuando en realidad no termina siendo así. Claro. Y me detengo ahí para que quienes no vieron la serie... Jesse dice, no cuentes el final. Está el ojo de Gracia Romano ahí. Muy bien, Jessica. Bien. No voy a contar el final, pero dijo... El que quiera verla, que vea la primera temporada. Eso como para matizar un poquito lo que veníamos diciendo. A mí me quedó pendiente no, pero dando vueltas, ahí está, The Good Place. No la vi, la voy a chusmear. Mirá, dale una oportunidad, está muy bien. Es toda una perfección ya enfermiza por momentos. Claro. Y los colores, si podemos volver, Homer, al fotograma, qué antigüedad. Qué antigüedad. Hoy estamos. Ahí estamos, sí, hoy estamos. Si bien ese contraste de colores, etcétera, esa artificialidad naif, ¿no? Del póster, otra antigüedad, el póster. Claro. Responde, si se quiere, grosso modo, a lo que veníamos hablando en el primer bloque sobre el cuadro de Rousseau, ¿no? Pero continúo, quedó dando vueltas ya la semana pasada y mientras íbamos pensando en el programa de hoy, la idea de las distopías, ¿no? Sí. Es inevitable pensar que después del libro de Tomás Moro, Utopía, y como señalaba el doctor, los grandes utopistas, acaso el más citado o el más comentado o el más referido sea Aldous Huxley,
Sí. con Un mundo feliz. Es un libro que uno consigue en cualquier lado, es de fácil acceso y justamente es un texto que refiere a esta suerte de sociedad ideal que está milimétricamente organizada por el dominio de ciertos procesos químicos, ¿no? Sustancias, etcétera, alteraciones, ¿verdad? Que es de 1932, pero como buena utopía hay algo que le está faltando, que es una mirada superadora de la cuestión. Entonces tengo que ir luego a 1945 y unos años antes a una trilogía, la trilogía cósmica de C.S. Lewis, también llamada la trilogía de Ransom, que es Más allá del planeta silencioso, Out of the Silent Planet, Perelandra y Esa horrenda fortaleza, That Hideous Strength, de C.S. Lewis de 1945, que de alguna manera responde a todos los parámetros clásicos de una buena novela distópica de ciencia ficción, pero que tiene una vuelta de tuerca al final de la trilogía, que es en Esa horrenda fortaleza, que es una mirada hacia la trascendencia, claro. Justamente. O sea, la salida a ese mundo distópico y hasta, si se quiere, tremendo y nefasto que es la falsa utopía, es un puentecito, un ganchito, hay una cadena que une lo trascendente con lo inmanente. En líneas generales, la trilogía de Ransom, que se puede conseguir muy fácilmente, ahora hay una edición nueva que la trae completa, o la trilogía cósmica también. Es hermosa esa edición. Yo la primera vez que, voy a contar una cosita muy pequeña, la primera vez que escuché el nombre de C.S. Lewis, o leí el nombre de C.S. Lewis, paradójicamente no fue ni con Narnia, ni con ninguna de sus textos de la ensayística, sino con una referencia que hace Borges en su un poema autobiográfico, en el que narra el famoso accidente que él tiene cuando se corta la frente con el batiente de una ventana y no sé qué, y queda internado como un mes en el hospital con septicemia, una fiebre espantosa, a punto de morir, y cuando se recupera tiene dos proyectos. Primero, que su madre le lea un fragmento determinado de una novela a ver si la comprendía, con lo cual, si podía comprender el sentido, es que estaba curado de su capacidad de lector, y escribir un texto, ¿no? A ver si podía superar su problema y seguir escribiendo. Bueno, el texto que lee la madre de Borges a su hijo es Out of the Silent Planet, o sea, la primera novela, o un fragmento de la primera novela de la trilogía de Ransom de C.S. Lewis, y el texto que escribe es Pierre Menard, autor del Quijote. Claro. Con lo cual, ahí tenemos. El resto es literatura, ¿no? Como me diría, Todo el resto es silencio. Todo el resto es silencio. Claro. And the rest is silence. Exactamente. Pero volviendo un poco a Lewis, lo que plantea en esa trilogía justamente es un viaje de búsqueda del paraíso, entre comillas, perdido, que por supuesto está hecho en clave alegórica por momentos, no es inevitable pensarlo así, y es la historia de Ransom, el protagonista, que es un filólogo, un estudioso del lenguaje, que en el primer texto viaja a Tulcandra, que es Marte, la Tierra de Marte. La Tierra nuestra, o sea, el planeta Tierra es Malacandra, y es el planeta silencioso porque ha perdido la capacidad de comprenderse mutuamente. El balbuceo de los que habitan la Tierra ha perdido significación. Entonces, en Tulcandra están los marcianos, si se quiere, unos marcianos genéricos, que van a traer, si se quiere, un poco de orden a la Tierra. Y entonces en la primera novela tenemos ese viaje a Tulcandra. Y en el segundo viaje, ya cuando Ransom vuelve a la Tierra, en rigor de verdad lo que le cuenta a uno de sus coprotagonistas es que él ha sido raptado y ha sido llevado a Perelandra, que es la Tierra donde está la verdad, donde está la Dama Verde, que es el planeta Venus. Y la Dama Verde es lo que nosotros conoceríamos como el ascenso a la belleza y a la verdad. Y finalmente, la tercera novela que cierra la trilogía y que es como un nuevo comienzo con otros personajes, que es Esa horrenda fortaleza, es justamente una obra que transcurre en la Tierra, transcurre en Malacandra, y directamente es la instauración de una sociedad idealizada, una sociedad
perfeccionada por la búsqueda justamente de la objetividad y la generación de emociones por procesos químicos, y que necesita esta sociedad, lo tengo acá citado porque no lo voy a decir bien de memoria, que es la National Institute for Ordinated Experiments, que la sigla es NICE, N-I-C-E, que en inglés está todo bien, es NICE, ¿no? El Instituto Nacional para los Experimentos Ordinarios. ¿Qué son los experimentos ordinarios? Justamente ordenar al mundo, ordenar a la sociedad, pero bajo la precisión de que no existe algo tal como una emoción, por ende no existe dimensión espiritual. Lo que existe es una ilusión generada por algún proceso químico. Por eso mencionaba lo del mundo feliz, ¿no? Como todo se puede simular, todo se puede, digamos, ficcionalizar, o podemos construir un mundo feliz, un mundo con una fortaleza horrible, fortaleza en el sentido de poder, a partir de placebos, como decía el doctor en su momento. Y finalmente esta sociedad, la National Institute for Ordinated Experiments, quiere poner su laboratorio, su centro de operaciones, en un lugar muy particular, en una tierra consagrada en Inglaterra, en algún lugar de Inglaterra, que es donde se cree que habitaba o estaba morando el cuerpo de Merlín, el mago Merlín. Entonces ahí hay toda una conexión con la materia artúrica. Y efectivamente Merlín es uno de los protagonistas y viene a restaurar algún tipo de orden desde la palabra, desde el lenguaje. La imposibilidad que tienen ellos. La imposibilidad que tienen ellos. Entonces, por eso quieren encontrar a Merlín en ese lugar. Y bueno, por supuesto, no les voy a contar el final, pero sí hay una conexión con la novela anterior. Como Ramson había viajado a Perelandra a buscar y entiende la verdad, necesita hacer un nexo con ese mundo que ha perdido, o sea, el planeta silencioso, que ahora está cooptado por este mundo que quiere construir NICE, encuentra una verdad a partir de dos personajes que son los que protagonizan la historia y a partir de la unión en Venus. No es un programa de horóscopo, ¿eh? La unión en Venus es la unión del amor, justamente. Claro. Del amor real, bueno, y hay todo un trasfondo con cierta alegoría a la unión del matrimonio, etcétera, etcétera, pero narrada desde las estrictas reglas, si se quiere, de la ciencia ficción y de las distopías. Fuera del planeta silencioso, Perelandra, y recomiendo fuertemente esa horrenda fortaleza de C.S. Lewis, como para encontrar una vuelta de tuerca a esto de la abundancia o sobreabundancia de utopías dentro del género de ciencia ficción. La trilogía cósmica. La trilogía cósmica, sí. Ahí están preguntando de C.S. Lewis. Está editado en un solo libro. ¿Cuál es la editorial, Diego, que la hizo ahora? No lo tengo acá. Yo no lo tengo aquí a mano tampoco. Es un bodoque así. Sí, exactamente. Están las 3 novelas en un solo tomo. Qué bueno. Me hiciste acordar tantas cosas de esos escritores ingleses de la primera parte del siglo XX. Bueno, Orwell, ¿no? 1984. Todos esos muchachos eran fascinantes. Swift, Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver. Claro. Entre otros. Bueno, ahí eso es tenemos siglo XIX. Viajes a distintas sociedades, ¿no? Formas de sociedades diferentes. Alguien hizo, creo que era José, si no me equivoco, discúlpeme, creo que era José Moreno, discúlpeme si no es así, pero hacía una alusión al doctor Romero en torno de, José Luis Romero, por supuesto, el gran historiador, en torno del surgimiento de la utopía en la Baja Edad Media y la burguesía. Sí, no es inocente, justamente. Es decir, la Edad Media se termina, por lo tanto se termina una cosmovisión y lo que nace es una ideología. Y las ideologías surge de ellas lo que podríamos llamar estas vueltas de tuerca de las utopías, que son ni más ni menos que, definiéndolas en algún sentido, una exacerbación, ¿no? Es decir, nosotros llevamos adelante esto, pero pensamos en un mundo ideal en el que nuestra ideología se aplicaría de forma absoluta, el 100%. Eso no habla de ninguna trascendencia. De ninguna. Es decir, es un mundo constante y sonante, lo digo con todo el sentido, ¿no? Constante y sonante, en el que justamente lo que se persigue es adecuar al ser humano a ese mundo
y no el mundo al ser humano, ¿no? Claro. Como debería ser. Porque el día que el mundo, el ser humano esté adecuado al mundo como es, obviamente existe un orden natural. No es necesario ningún forzado, ¿no? En ese sentido. Este mundo es imperfecto, ¿no? Nosotros somos imperfectos. Y alguien planteaba la idea, diferencia entre utopía y paraíso. Paraíso es lo que se perdió y fue creado por Dios. Utopía es un producto humano. Y por ende, poner forceps, valga decirlo, para que surja algo que no es absolutamente realizable siempre. Entonces hay que limar asperezas. Hay un mito en la mitología griega, que es la cama de Procusto, justamente, ¿no? Sí. Si queda corto, le alargamos el cuerpo, si queda largo, se lo serruchamos. La utopía es esto, ¿no? Hay que alargar el cuerpo o serrucharlo, pero tiene que entrar en esa cama. Pensando en la idea del forceps, justamente, no hace falta como irse muy a algo una ilusión muy grande para pensar en las utopías cotidianas, o la idea de utopía. Exacto. Y justamente como es una idea que surge en la modernidad, en torno a justo con la reforma, ¿no? Digo, Exacto. Tomás Moro fue un gran opositor a la reforma protestante. Entonces esta idea que aparece como en contra de la modernidad y de la reforma tanto religiosa como sistemática, tiene que ver, sin hacer una alusión anarquista, ni mucho menos, porque a veces se caen en esas brutalidades, pero la idea de lo sistémico en el ser humano es antinatural, entiéndase naturaleza, no como algo, no como comer de los árboles, entiéndase, sino que hay una ilusión muy grande en torno a lo que decía el procónsul. Hoy quizá la utopía más grande es la comodidad total, ¿no? Esta idea de ausencia de dolor. Claro, que también aparece en un mundo feliz justamente. Entonces hay una idea de que si seguimos avanzando y demás, si seguimos como, la idea también de sistema que aparece en Reporte Minoritario de extinguir el mal. Claro. Es una idea, una concepción moderna que no se vivió siempre en sistemas de esta manera. De hecho, lo hemos visto también en Lázaro Felice, Sí. la diferencia entre una comunidad y después los ciudadanos aislados en sociedades. Entonces, es un poco una utopía, insisto, sin caer en una pretensión anarquista, pero la vida moderna, sistémica, es una utopía que la sostenemos todos porque hay una imposibilidad que es un orden, por supuesto, necesario, pero a la vez ilusorio, porque el orden mayor es ese paraíso. ¿No? Claro. Condesa, doctor, imagino que en algún momento, por razones totalmente aleatorias, hemos visto todos alguna publicidad o una cadena de publicidades, o eso en la radio, yendo en algún taxi o manejando. A mí me llama sorprendentemente la atención. No me llama la atención, pero compruebo cada vez más y con asombro desmedido la cantidad de oferta que hay de justamente sustancias químicas para evitar el dolor, mejorar la piel, no sé, y cada vez con mayor grado de direccionalidad, ¿no? Dirigidos a niños ahora. Dirigidos a niños, ¿no? Esa cosa de a mí me preocupa. Se puede evitar, ya estaba en un mundo feliz, si se quiere. Sí. Está esto, me gustó lo que dijo la condesa sobre la ausencia de dolor, ¿no? La necesidad de anular el dolor o extender innecesariamente a veces la existencia, la vida, justamente tapando o digamos, no me sale la palabra ahora, pero amortizando, no voy a encontrar la palabra que estoy buscando, pero esta cuestión de, basta de sufrir, no quiero sufrir, entonces, métanme cualquier tipo de sustancia que me impida ese sufrimiento y por ende es alargar una agonía posterior. Sí. Totalmente. Sí, y pensaba que ya lo hemos citado varias veces acá, un libro que para mí es revelador, que es ¿Qué civilización? De Cosmaraguami, donde justamente el reemplazo del orden, ¿no? Porque, como decía el doctor, en una sociedad mal llamada arcaica, pero antes de toda una construcción moderna sistémica,
respondían igualmente a un orden las Totalmente. finalidades humanas, pero justamente era un orden trascendente que tenía que ver con el descubrimiento del rol de cada uno. Exactamente. Entonces ahora hemos... Tan mal visto hoy en día. Sí, claro, Tan mal porque visto. aparece esta idea utópica y Claro. artificial de la libertad, Claro. en la que, no, bueno, yo no quiero obedecer a algo mayor o no quiero obedecer. Exacto. Entonces eso fue reemplazado por un orden artificial, que es el orden sistémico, donde, bueno, cada uno tiene que tener, bueno, ¿no? El artilugio de la ciudad como la conocemos y los oficios y demás. Pero es un reemplazo de ese orden, ¿no? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es verdad, exacto. Como aquello se derrumbó, Claro. entonces construimos una cosa con andamios, ¿no? Para decir, bueno, y lo llamamos libertad, eso es lo increíble. Sí, y a lo anterior, un desorden. Un desorden, Como algo exacto. que viene a ordenar. O en el peor de los casos también como un autoritarismo lo anterior también, ¿no? Sí, Ay, claro. es un orden que me imponen, bueno, en fin. Bueno, está en Hesíodo. Sí. En Hesíodo está patente en la titanomaquia. Ese orden anterior, ese orden de los primitivos, de los primeros dioses, cuando Zeus viene a ordenar el mundo, esto desde Hesíodo, La dique. La dique, la justicia. Muy bien. El Zeus de Hesíodo no es el mismo Zeus que en Esquilo, mucho menos que en Homero, aunque Hesíodo y Homero aparentemente eran contemporáneos. Como ¿no? quieras que te llame. Como quieras que te llame. En Esquilo, bueno, ese Zeus que viene como a instaurar el mundo conocido en la cosmovisión griega de la mitología, aquí los dioses, aquí los hombres, y cada tanto los dioses bajamos, hacemos algún despelote, sobre todo Homero. En esa primera parte de la Comían. teogonía, comían, sí, se alimentaban. Bastante, por cierto. En ese primer orden está esto que decimos, ¿no? Lo anterior, el orden titánico, que es primordial porque es el orden de las primeras cosas, con lo terrible que eso implica, porque hay una violencia tremenda en la fundación del mundo, ¿no? Hesíodo dice en un momento, entonces, Urano cayó sobre Gea, ¿no? Es el choque entre el cielo y la tierra, lo inconmensurable, El Eros. lo violento de los hecatónquiros y de los cíclopes y de los titanes, la batalla funesta entre justamente titanes y dioses de la tercera línea, ¿no? Los dioses de Zeus, los hijos de Cronos, termina en una batalla en la que son arrojados al Tártaro. Son los dioses o los titanes del hipotártaro, y dice Kerenji. ¿Por qué? Porque es necesario acabar con ese orden e instaurar un orden nuevo, lo que no significa Claro. que este orden nuevo sea mejor que el anterior. Entonces hay como una cuestión allí que cuando vuelve lo que se ha querido, como dice el doctor siempre, lo que no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro. Hay una serie japonesa, un anime, que en realidad es Sí, un manga. vi un par de episodios. Shingeki no Kyojin, Sí. Attack on Titan, que tiene una reminiscencia al coloso o a Saturno devorando a sus Sí. hombres, a sus hijos de Goya. Da de mucho Goya. miedo esos gigantes. No, eso, bueno, pero está planteado porque el argumento o el núcleo argumental de la obra es que hay una sociedad perfectamente custodiada hasta que irrumpen estos titanes y bueno, una vez que rompen el muro, vuelven al centro, se descubre algo, y no voy a contar qué, se descubre algo tremendo y lo titánico justamente viene a romper, lo terrible viene a romper con esa utopía, ese mundo construido perfectamente amurallado, y la inspiración es claramente de Goya. Si Claro. uno mira Exacto. a Saturno devorando a sus hijos y mira un frame de la serie, se da ni cuenta hablar. de que hay una cosa tremenda. Shingeki no Kyojin. Bueno, con respecto a... Alguien hacía una alusión recién a Trabajos y Días. Creo que era otra vez José, si no me equivoco. Es verdad. Hacía una alusión en torno de lo utópico y demás. No en teogonía. Muy bien, José, se corrigió. Estoy de acuerdo con usted. Teogonía es trascendente. En Trabajos y Días, Hesíodo está elaborando la idea de una ritualidad constante, pero yo la salvaría del concepto utópico en tanto se basa en un realismo. Es decir, para conseguir que la tierra nos alimente y demás, se debe trabajar de tal o cual manera, en ese sentido. En segundo lugar, ya que estamos
nombrando obras, hay un gran escritor del siglo XX, vivió todo el siglo XX, hoy lo hablamos con Diego, Ernst Junger, que tiene una novela que la recomiendo, se llama Sobre los acantilados de mármol. Uy, hermoso. Hermosa novela, exactamente, de 180, 190 páginas, no es que lo estoy mandando a leer algo enorme, en el que justamente hay un paso de un elemento que podríamos decir de realidad feliz, no de idealismo, entiéndanme lo que digo, es una realidad alegre, sencilla, de fiesta popular, de compartir, de comunidad, y la llegada de lo monstruoso. Es decir, el orden que está viniendo, el orden en el peor sentido, como lo decía muy bien la condesa hace un momento, ¿no? Es decir, viene el guardabosques, ¿no? Recuerden que Junger fue una persona que vivió las 2 guerras mundiales y no es inocente a lo que pasó allí, porque justamente lo sufrió. Ahí está, gracias Homero, ¿eh? Qué linda edición. Como se llama, hermosa edición, yo tengo una más sencillita. Si es nos una quieren gran mandar. novela. Sí, estamos abiertos a todo tipo de donación. Sí. Sí, regalos de esta bella editorial. Cómo juegan los canjes, ¿no? Claro. Claro, a ver si hacen alusión a la primera parte de su nombre, ya que hay un tus, ¿no? Bueno, tuyo, venga nomás, venga la posesión. ¿Eh? ¿Tusquets? ¿Eh? ¿Tusquets? No, ¿Qué no cosa entendí. estás Claro, exacto. Muy bien, procónsul, excelente. No, diciendo, esa gran novela, ahí tienen justamente un trabajo en torno de lo que podríamos decir cómo un paraíso se pierde. ¿Ven? No porque haya sido un paraíso creado por Dios, sino porque las personas que estaban adentro tenían trascendencia. Incluso es muy linda cuando describe las fiestas. Sí. Es decir, la bebida, el compartir y demás, y de pronto todo eso acaba, ¿no?, en una cosa que hace alusión alegóricamente también al siglo XX muy, muy claramente. Sí. Perdón, me vino así como refilón la idea de lo monstruoso que irrumpe para, más allá de lo que dijimos. Pensaba en las películas de la famosa La Noche de los Muertos Vivos, Sí. Day of the Living Dead, Che Romero. de George Romero. Ujú. Sobre todo en las originales, porque hubo remakes, etc. Primero, los zombies acechan una casa, Sí. el lugar de hábitat por antonomasia, ¿no? El lugar original por antonomasia, la casa como símbolo, etc. Y en la segunda, acechan un shopping, un supermercado. Digo, esa cosa de entrar y todo perfumado, climatizado, se convierte en el centro no es el lugar, ¿no? Exactamente. Total. Y la otra vez que hablábamos de los decadentismo, Exactamente. me parece muy, bueno, Romero es el padre de todo, ¿no? En el terror, el padre de varios, el padre de Carpenter, digo, es clave en la construcción del terror. Los zombies son de Romero y, digo, la influencia más grande de zombies es de George Romero. Y pensaba esta idea de que aparece mucho en el cine de zombies, que siempre me pareció muy hermosa, el de cubrirse, ¿no? Cuando tienen que salir a caminar Sí. entre los zombies. The Walking Dead. The Walking Dead, cubrirse con piel muerta o cadáveres para que los zombies vuelan y piensen que son Camuflarse. también zombies. Claro. Ese camuflaje de lo muerto, ¿no? máscara, De que, claro, de claro. que te crean también muerto. Exactamente. Como camuflaje siempre me pareció Es buenísima esa idea. muy hermoso. Sí, sí. Señores, son las 16:25:02 cuando voy a hacer entrega de las cámaras a el querido Homero, quien me ha marcado ese momento, así que nos despedimos por un instante, volvemos enseguida, si Homero quiere. Con todas como sus siempre preguntas. lo decimos. Con todas las preguntas, por favor. Así que mandan. Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 en Vorterix. Reporte Minoritario. Muy bien, aquí estamos. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles algo muy importante. 20 segundos ya está disponible gratis en Google Play y App Store. Descargala, jugá en el modo Forever y subí en el ranking global. Quien esté número 1 en el ranking el 19 de septiembre se lleva una PlayStation 5 Pro
y un año de PlayStation Plus Premium con acceso a más de 300 juegos. ¿Qué esperás? Bajate 20 segundos, jugá ahora y que la Play 5 Pro sea tuya. ¿Recuerdan? ¿Cuántos Joder. juegos, doctor? 300. No, más de 300. Más de 300. Sí. Hay uno que es cambiarle la voz a Borges. Me lleva más de 20 segundos. ¿no? Sí. Muy bien. Correcto. Muy Eduardo Galeanístico su comentario, dijeron. Más le valdría. Sí. Bueno, tanta utopía que... Las canas abiertas de Latinoamérica. Miel me hace mal. Bueno, no. Ay, Cornisa. la condesa es la voz tutelar que ordena. Ya dejé pasar varias cornisas. Sí. El sentimiento trágico de la vida de Unamuno hay que leer. Sí. ¿Sí? Un poquito mamita. más del sentimiento trágico. Yo conozco el de unos monos. Uy, Dios mío. Mientras- Dios. Es en Rosario. Bueno, Danger. Homero, Sí, Danger que lo total. veo, sí, está serio como perro en bote, diría. Vamos a... Ahí se Como está el sonrió, Chapulín Colorado. logré la sonrisa de Homero. Bien, Siempre, Homero- siempre, doctor. gracias. Yo le pertenezco. Homero va a volver dice- a existir después del miércoles, después del Nochepudo. Perdón, ¿no? Me perdón. imagino. Vamos a hacer No es un nochepudo. Vamos a es hacer un... un... ¿No es? ¿Es un nochepudo? ¿Nochepudo es? Y está en el medio. En realidad es un teatro a la Nochepudo noche. en un teatro. Bueno, Exactamente. Claro. No se pudo en un teatro a la noche. Han notado que cambió su coafer. sí. Claro. El niño soviético. Sí. Antes se cortaba, claro, en la peluquería el niño soviético y ahora, bien, vamos. Sí. Muy bien. Muy bien, Amelindo. Tijeras burguesas, mi peluquería. Lo sacamos bueno. Lo sacamos Tijeras bueno. burguesas. Estupendo. Muy bien. Niebla de un número, qué lindo. Homero, Bueno, las preguntas. como siempre, comienzo agradeciendo por las preguntas de hoy. Muchas preguntas, algunas Muy han bien. quedado fuera. Algunas por ahí las repito en lo que fue a lo largo del programa, nada más para volver a poner en el centro del tema la pregunta. Voy con la primera. En El Rey del Mundo, Guénon habla de que la unidad concéntrica de las tradiciones es el ágata, centro del mundo. ¿La utopía sería su mera sombra? Sí, o sea, el Agartha es un no lugar, como es un paralelismo con Atlantis también, es una de las tierras prometidas, pero justamente esta idea de paraíso, de tierra prometida, son siempre no lugares físicos, es la idea de centro. Exacto. Entonces, Espirituales. sí, está bien que la utopía sería de alguna manera una sombra. Me encanta, Sí, está muy bien, está muy bien pensado. Como invertido, ¿no? Claro. Un elemento invertido. ¿Qué es Sí. lo que decía la condesa, creo que en el primer bloque, ¿no? Sí. La concreción o la realización del paraíso se convierte en utopía. No, perdón, la concreción de la utopía se convierte en Una utopía. distopía. Aparte, En lo este caso utópico, es otra perdón, lo utópico tiene algo también de sociedad, ¿no? Como también decían en el chat, Sí. como bueno, como sociedad podemos ser mejores. Claro. Los centros espirituales tienen una idea trascendente. Sí. Totalmente. Por eso nacen en comunidades. Claro. Hacemos siempre la diferencia. Muy bien. Homero. El libro del desasosiego de Pessoa trata qué el tema de lindo. los sueños y la fantasía como un no lugar, despreciando la vida real o la experiencia. Generalmente las utopías en literatura suelen apuntar a un proyecto o intento de volcarlo a la vida. En este libro es más un escapismo. No hay un intento por mejorar el mundo que en sí mismo es insuficiente. ¿Qué piensan? Y partamos de la base de que el libro tiene el título inscripto, ¿no? El Totalmente. libro del desasosiego. Y si hay alguien que entendió muy bien todo esto fue Fernando Pessoa, ¿no? Empezando a hablar desde todos sus heterónimos y Bernardo todas sus- Suárez en este caso. En este caso Bernardo Suárez, Ricardo Reis, Exacto. ¿cómo es del campo? Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, el propio Fernando Pessoa, el ortónimo, como El ortónimo. Creo que sí, el libro del desasosiego no lo lea en una instancia en la que usted está dudando de ciertas funciones vitales. No, Un no vaya domingo por a ahí. las Un 7. domingo a las 7 de la tarde. No, vea a esa hora, se dijo todo, mejor, ¿no? Y no Claro. caiga en la depresión. No lea Pessoa un domingo a las 7 de la tarde. Qué gran libro, por otra No, parte. hermoso Qué libro. gran libro. Ahí hay otra editorial que nos podría hacer Sí, ni hablar. alguna donación. El libro El desasosiego tiene la particularidad de... Tiene una característica que siempre admiré, que en algún momento intenté copiar, por supuesto no me da la cabeza, pero que es poder abrirlo en la página que quiere y leer. Es una genialidad. Es un libro que se puede abrir, ¿no?, en la página que uno quiera y leer porque es de una libertad, ¿no?
O sea, no hay un plan No de, tenemos duda. no hay un plan de lectura. Bien con eso. Sí. Muy bien. Homero. Si toda utopía supone un ideal perfecto, ¿es posible pensar en una utopía que no se convierte en opresión al intentar materializarse en la realidad? Sí, sí. Lo que pasa es que materializarse, ¿qué significa? Significa llevarlo adelante en la realidad. La realidad no es perfecta. Claro, ese es el punto. Es que ahí está la idea de utopía. Claro. Se aleja totalmente de la realidad. Sí, Es de Tomás Moro, ¿no? Es intentar hacer el bien aceptando el mal. El problema es cuando se quiere eliminar el me mal. gusta esa. Totalmente, muy bien con eso. Una maravilla, exacto. Vamos a hacer el bien en un mundo en el que hay mal y no puedo eliminar el mal. Claro. Hay una novela alegórica, se la recomiendo a quien haya hecho la pregunta, de Italo Calvino, que se llama El Vizconde de Mediado. Sí. Sí. ¿No? Una de sus 3 grandes novelas sobre nuestros antepasados. Y bueno, la historia, el argumento es que por medio de un accidente, por decirlo así, un vizconde de la Edad Media queda partido en la mitad. Hay una mitad mala absolutamente, y una mitad buena absolutamente. Ninguna de las dos puede vivir. Porque en el fondo, cuando se vuelven a unir, son el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que no somos ni absolutamente buenos ni absoluta. Porque la bondad más absoluta en un ser humano, ya sabemos que lo convierte. Y la maldad absoluta también. 2 cosas me gustaría añadir a eso. La primera, que creo que no se dijo acá, porque quizás lo dimos por sentado, pero ojo con este uso malgastado o gastado del concepto de utopía, ¿no? La utopía, ¿por qué? Porque viene a cuento de algo que, experiencia personal, ¿no? Cuando estaba en 7º grado, allá lejos y hace tiempo, un profe entró y nos dijo, bueno, vamos a hablar de las utopías, ¿no? Dijo, bueno, y explicó lo que se entiende vulgarmente por utopía, ¿no? Como un sueño a cumplir, como un mundo ideal, bueno, y quiero que escriba cada uno sus utopías. Entonces, bueno, me acuerdo patente de un compañero que dijo, yo quiero tener una familia con 6 hijos, una combi metalizada verde, no sé, y claro, se confunde la idea de sueño, bueno, Claro. con el tiempo uno entiende qué es el proyecto de vida, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? Las claro. decisiones, bla. Pero cuidado con confundir esto de la... Sí, no es desear algún mundo sobre todo mejor. porque alguien está citando en el chat supongo que es un verso de algún tema de Serrat, que dice, la Lo vida acabo sin de anotar. utopías es un ensayo para la muerte. Sí. Bueno, creo entender allí que la utopía está vista como, bueno, sueños a alcanzar, ¿no? Claro. Un velero llamado libertad, qué sé yo, no sé. Sí. Sí. O, ¿se acuerdan? Y se marchó, no sé. En una época había una publicidad de una marca de cigarrillos en la que se decía el placer de la libertad. Uy, uy, Ah, uy. bueno, Claro, la entonces uno publicidad decía, en ese claro. sentido. Bueno, alguien decía, yo vi hasta la 2ª temporada nada más, y hace tiempo, pero alguien citaba Mad Men. La serie. Estaba pensando en eso, Don Drapier, Sí. digo Draper. Alguien decía que hay un capítulo Sí, particular Bautista. basado en la utopía, pero toda la serie sostiene esa idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente cito lo que decía muy bien el procónsul, ¿no? Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. Eso lo citan de Serrat. Lo eso citan de no- Serrat, muy bien. Esa no es mía. Yo no hago. Permítanme, yo tengo mucho afecto por Joan Manuel Serrat, realmente lo reconozco como artista y demás, pero esta frase es muy desagradable. Porque, sí. Por favor, Joan Manuel. Sería un ensayo para la muerte. Vení si te La invitamos. vida es un ensayo para la muerte. Tenemos que convivir con la muerte, no negarla. Entonces me parece absurda. Sinceramente, lo digo así, me parece absurda. Ganando amigos con Porrini. No, pero díganme la verdad, por favor. A ver, Alejandro Dolina, en una oportunidad le citaron esta frase: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y Alejandro Dolina respondió en un programa, me pareció estupendo, dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no leen ¿Por qué no leen? a Miguel de Unamuno, justamente el sentido trágico de la vida? Dice que van a encontrar muchísimo más con la acepción justamente de la aceptación de la vida como tragedia. Está perfecto. Si ustedes quieren un placebo, se los damos, no hay ningún problema. Nos ponemos a dar placebos. Pero en muchos sentidos es un engaño, ¿no? Y estoy hablando de un gran poeta español, porque yo considero que Joan Manuel Serrat es un gran poeta y demás, pero esta frase es
discúlpenme, me parece... Va a tocar en Placebo La Plaza. Maestro, por favor. Sí. Otra de las preguntas decía, ¿cómo se inscribe la comunidad organizada en el marco de las utopías? ¿Puede considerarse como una doctrina casi antiutópica, ya que supone una superación de la ideología predominante o no? Responde el procónsul. Yo simplemente estoy batiendo palmas para que el doctor responda. Por favor, Yo no dije nada. aviso previo a que aparezca la cornisa, que Ahí no veo. aparezca la cornisa. Germán Creo Veda. que Germán Veda. No, es muy probable que... es muy probable que las personas que diseñaron la doctrina peronista, por decirlo de una manera, por supuesto, el general Perón y todos sus grandes, los pensadores que lo rodeaban y demás, hayan pensado justamente en una comunidad organizada como una comunidad real. Yo no me atrevo a decir una utopía, me parece que si hay algo que uno puede perfectamente reconocer, es una realidad en torno de eso. La comunidad organizada es ni más ni menos que un modelo político llevado adelante con lo que considera mejor para el momento. Punto. No es una utopía, me parece, en ese sentido. Si no, vea mi canal Vuelva al Rey, que es claro, que tiene 2 suscriptores. Adivinen cuál es la película favorita de Borrini. Hay 2. No. Bien. Cornisa. Adelante. Intervengo antes del Favor, salto a la Pepito. cornisa. Gracias. ¿Se puede leer a la obra de Moro, Utopía, desde una perspectiva actual en términos políticos amplios, ya sean partidos políticos o movimientos sociales? Ahí aparece el anacronismo un poco, ¿no? Sí, es el gran problema, como dice la condesa. El anacronismo es tratar de forzar lecturas, más allá de que se ha intentado, ¿no? Y se ha fracasado con todo éxito en muchas ocasiones. Hay que leer a Tomás Moro en el contexto y en la época de Tomás Moro, como bien señaló la condesa. Oposición a la reforma protestante, una Inglaterra muy particular en la que Enrique VIII está queriendo hacer algunas cosillas de las que, bueno, luego sabremos cuáles son las consecuencias. Separemos. Church and State separates No, pero issues. este programa no rima con nada. ya no hay basta de cornisa que ¿Cómo aguante. está el Orange Handkerchief? Auspicia Basta. este programa. No, está bien, es verdad. No. Es cierto. Poder hacer una analogía entre un libro del siglo XVI con todas esas características y nuestra realidad actual, por supuesto que algo tiene que ver, pero me parece que hay gran distancia. En algunos movimientos sociales y demás pervive la idea de la utopía y demás como algo realizable y demás, pero bueno, en fin. Sí. Bueno, Homero. ¿Las utopías no pueden mantenerse en el tiempo porque no se puede evitar la contradicción del humano? Yo creo que se respondió claramente. Sí. Muy bien, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, Es lo que señaló el doctor hace unos minutos, ¿no? Respecto del sentimiento trágico de la vida y del Vizconde de Mediados de Ítalo Calvino. Uh-huh. El factor humano interviene para Claro. Exacto. anular la... Uno de nuestros alumnos se animó a teorizar. A ver, Bien, por favor. a ver. Tengo una Muy teoría. bien. A ver. Muy bien. ¿No será que las sociedades y comunidades, cuando llegan a su cenit orgánicamente, decaen antes de verse convertidas en utopías por algún tipo de ley divina, como en la Torre de Babel? Me gustó. Yo Me le gustó. pongo 9 tiene. Sí, a ver, sí, ¿qué opina el tribunal? Sí. Un 9 ya tiene. Promoción Muy hacia el bien, examen muy bien. final. Me gustó, ¿eh? Agrego una cosita respecto de la Torre de Babel. El título de esa horrenda fortaleza está tomada de un poema en el que se describe lo nefasto de la Torre de Babel. Claro. Y si hablamos de Torre de Babel tenemos que hablar de Nakatomi Plaza también, ¿no? Claro. Es inevitable. Muy bien. Y respondo algo rápido del chat. Sí. GH 2007, temporada favorita. ¿Qué preguntan? ¿Cuál es mi temporada favorita de GH? No, es increíble. Esto es increíble. Y lo aplaude. GH No 2007. No puede ser. Sí. Intervenga en este programa. Por favor. ¿Quién ganó? María Elena Mirra. Ah, No, ok. no, yo lo vi. ya se fue al Era muy chica, tenía... 40.000 Se puntos fue de rating. todo al diablo. Sí, yo lo veía, tenía 8 Señoras años. y Totalmente. señores, a partir de este momento el programa pasa a disposición de las autoridades correspondientes. Estamos. Totalmente. Homero. Voy con una frase, a ver qué me dicen. Sí. La utopía permite imaginar y proponer modelos sociales diferentes al estado actual, sirviendo como una herramienta para el cambio social y la mejora colectiva.
Es lo que hablaba el doctor, y bueno, lo hemos hablado, es confundir la utopía con planes de mejora o con sueños o con metas, no es lo mismo. Una Exacto. utopía, justamente, como todo lo que tratamos durante el programa, es algo irrealizable, por eso al realizarlo se vuelve lo opuesto a lo que imaginábamos. No es una idea de mejora, no es decir que la utopía es ilusoria o no es realizable, no quiere decir un conformismo pesimista de la vida. No, claro. Porque ahí empezamos a caer en dualismos y no es lo contrario a tener una planificación para el futuro. Justamente es la erradicación absoluta del mal, el problema de la utopía, no los planes de mejora. Claro, exacto. Muy bien. Es casi el LSD de las ideologías, digo yo. La utopía. Bien. Escucho, sí, o menos. Nombraron un par de veces a la película La piel que habito en relación con Sí, las Almodóvar. utopías. Exactamente. Eso como comentario. Y también lo pegaron a la siguiente pregunta que decía, ¿puede tener algo de utopía en la búsqueda de venganza o revancha? Y acá, un segundo, voy a sumar Sí. otra pregunta que es casi igual, que dice, en alguna medida, ¿la venganza o el deseo que la impulsa puede ser una utopía? Bueno, ahí vamos directamente al tema de la justicia, Sí. ¿no? Y la utopía en la justicia. Segundo programa de este ciclo. Sí. La piel que habito es una película de Almodóvar, para el que no la vio, de un hombre que es muy interesante cómo está contada narrativamente y cómo está montada, ¿no? Porque no es una historia lineal, sino que la vas descubriendo. Así que contando lo que sucede, hago un poco de spoiler porque Adelante, se va por revelando. Pero es un hombre que un padre, Antonio Banderas, que violan a su hija. Entonces él secuestra al violador y es cirujano y lo convierte en mujer. Ahí vemos la tapa. Y bueno, aparece justamente, como preguntaba el oyente, toda una reflexión de cuál es como la utopía de la venganza perfecta, ¿no? De qué sacía ese mal primario, Claro. ¿no? Pero como decía Procónsul, segundo programa de la temporada que hablamos de la justicia. Excelente. Bien. De la venganza no hablamos. Gran tema. Ahí tenemos un ¿eh? tema. Tenemos Gracias. un tema. Venganza. Sería un buen Venganza. tema. Sí. Mm. Sí. Sí, Ve de bajo vendetta. la premisa de que sabemos que la venganza nunca es buena. Mantenerme O en O la que, arena. será terrible. Ya que estábamos, Totalmente. ¿no? bien jugado, doctor. Bien, por bien. favor. Lo estamos de a poquito. No, no. Sí. Por supuesto. Pensaba justo que lo nombre del Procónsul. V de vendetta. Así Ve de- unimos todo. uy, qué remember bueno, the sí, 5th of sí. November. Qué linda película. Sí, señor. Y mejor cómic. Sí, no Del lo leí. grandísimo Alan No. Moore. Uy, sí, claro, ya está. Ali. Sí. Sí. Es Ay, un con tema. gusto, Condesa, Sí. vamos. Es un. Ve Ahí de lo vendetta. tenemos Ahí al está, muchacho. mirá lo que es. ¿Cómo era? Mr. Anderson, es el mismo actor. Sí. Hugo Weaving. Es muy interesante V de vendetta porque justamente aparece, voy a hablar del cómic particularmente, aparece la idea de la tercera vía, ¿no? Ya Sí. que hablábamos de la comunidad organizada y demás, que es como, bueno, no es una utopía de rebelión, que es lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Digamos, hay un sistema con Margaret Thatcher de absoluta opresivo y no me sale la palabra dictatorial. Sí. Entonces, Capitalismo. claro, sí, casi un toque de queda, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, la reacción inmediata a eso es una rebelión por parte de la sociedad, pero aparece la tercera posición, por así decir, o la vía trascendente, porque conocemos que es un gran conocedor del arte, que es Exacto. V de vendetta, que opera por su digamos, hace justicia por mano propia, desde una tercera vía, ¿no? Que no es ni Totalmente. prender fuego patrulleros, ni Claro. ni avalar No, el es- régimen. Claro. Yo digo lo que pasa en el cómic. Y en el con urbano. No. Claro. Así que es muy interesante. Incluso el comienzo del cómic de V de Vendetta arranca, contamos el inicio porque es muy lindo y les va a dar ganas de leerlo. Arranca con una mujer que es trabajadora sexual y se le acerca a un policía. Después soy yo el que leo Sí. novelas. Claro. Sí, adelante. Bueno, arranca así. Se le acerca un hombre y le ofrece sus servicios y el policía le dice, es tu primera noche, ¿no? Y ella le dice, sí. Y él le dice, me di cuenta porque sos muy novata porque yo soy policía. Entonces llama a sus otros policías y la quieren como ajusticiar, como para que aprenda.
Qué mala onda. Sí. Y Dice, doctor. Por favor. Pobre chica. Bien. entonces ahí aparece este vengador anónimo, V de Vendetta, la rescata de estos policías y se la lleva como a su casa para que se tranquilice, y ella empieza a recorrer la casa de este vengador y tiene cuadros de Botticelli, tiene libros La antiguos. salvación del alma por las artes. Exactamente, Ah. tiene Shakespeare, y ella le dice, yo no sabía que esto existía, Claro. dice ella. Entonces, La belleza Claro. hacia el bien. exactamente. Totalmente. Entonces Muy aparece en este vengador esa tercera posición, que no es ni la utopía ni... bien. No, aquí, Condesa, usted Perdón, continúa. perdón. porque- El chat es... Bueno. El chat hoy está, los queremos mucho. No, pero es claro. Así que la recomendamos. Y hablaremos de la venganza. Perfecto. Homerito. Voy con una última pregunta que me Bien. parece que es una síntesis del programa. Seguramente algo ya podrán dilucidar si escucharon todo el programa, si escucharon la última parte, pero me parece necesario tener este sumón en esta pregunta que dice: ¿son realmente necesarias e indispensables las utopías para la sociedad? ¿Acaso dan esperanzas al ser humano? Yo creo que son realmente vuelvo a decirlo, lo dije al comienzo, para mí es la enfermedad de la modernidad, para mí es un placebo y fundamentalmente es como una especie de droga en el peor sentido, alejando de la verdadera comprensión de la realidad. Y lo que decía la condesa me gustó, el verdadero cambio. Es decir, no estamos hablando de un orden que tiene que mantenerse, porque esto es un horror. Lo que vivimos es un horror. Entonces, claro, no es que somos conservadores que, sostengan todo. Claro. Feliz lunes post-electoral. Qué bárbaro. No, claro, ¿qué quiero decir? Que no es el mundo ideal el que vivimos y hay que conservarlo. No, para nada. Obviamente que tiene que haber transformaciones y demás. Pero me parece que es Sí, agregar orégano al dulce de leche, con perdón de la expresión. ¿por qué? Hoy estamos de una antigüedad. No tiene que ver con... Bien, bien. En todo caso, es bueno saber cuál es el enemigo. Sí, claro. Sí, Debe claro. saber, el enemigo nos ve primero, como se suele decir. Bueno, Exacto. veámoslo nosotros también, devolvámosle la mirada. Muy bien. Bueno, hemos llegado... Perdón, ¿puedo ir con una última que acaba de Sí, llegar? Homerito. ¿Cómo no, Eh, Homero? No, ahora les digo bien el nombre de Ignacio, nos escribe y dice: Ignacio. no pude estar el 100% del programa, pero si no nombraron la utopía según la visión de Eduardo Galeano, y nos pone: la utopía está en el horizonte, si me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos, por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Disiento totalmente con esa afirmación, lamento por nuestro suscriptor, pero eso no es utopía, eso es otra cosa. Eso es el misterio, justamente. Misterio del paraíso, en todo caso. En mi caso, por lo pronto, me declaro... no creo que la utopía sirva para caminar, justamente porque volvemos a la vida sin utopía es un ensayo para la muerte. No sé, perdón. Sí, 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 Estoy en coincido. desacuerdo. Sí, sí, claro, exactamente. Es de alguna manera. Y lo que pasa es que es una frase que está muy bien construida y Sí, es porque se entiende la utopía como es eso, decíamos, agradable. el sueño, ¿no? Exacto. Claro, ¿quién se puede negar al sueño de que, claro? Pero bueno, también tenemos que hacer un poco el rol de lo, ¿no? Tanta miel, claro, tanta miel a mí me cansa. Cada tanto Me gusta pincharlos con algunas Gracias. cositas. Está bien. Claro, a mí me gusta. Si cada saben tanto. cómo soy, ¿para qué me preguntan? Bien. Señoras y señores, este programa está llegando a su fin, pero antes de irse, Condesa, Procónsul, ¿qué Sí. tenemos el lunes que viene? El lunes que viene tenemos un tema que fue muy solicitado, lo hemos tocado en varios programas, nunca profundizamos, que es el gótico. Muy bien. Hablaremos del gótico con un invitado que lo presenta el doctor. Sí, va a venir con nosotros el querido Patricio Sturlese, que es un escritor argentino muy reconocido en el exterior y a veces no tan conocido en Argentina, debo decirlo. Especialista en el gótico, que ha escrito un par de novelas muy interesantes sobre el gótico, con el que conversaremos. Y un tema que creo que nos va a llevar a Sí. temática interesante, ¿no? Procónsul. Totalmente. Ahí, obviamente, mañana en California se va a hablar de Batman, pero Sí. es inevitable que hagamos alguna mención el próximo lunes en Reporte Minoritario con el querido Patricio Sturlese, que además de ser un gran exponente del tema, es muy cercano, lo conocemos hace muchos años y va a ser un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Sí, exactamente. Exacto. Espectacular. Gran persona. Bueno,
Muy bien. Este programa se está yendo. Sí. Adiós. Le mando Ay. un saludo a mi padre que está en el chat. Ah, muy bien. El príncipe. El príncipe Radomski, porque la condesa es la heredera. Bueno, no, Claro. es el príncipe realmente. Zar de los zares. Claro. Totalmente. Uy, hay que poner el himno al zar la próxima vez, por favor. Que está en YouTube, se puede escuchar. Ojo, es el himno al zar. Sí. No sí. alzar el himno. No está. Bien, no. Nos podemos ir de una vez. Sí, vayámonos. Podrán tomar todos los remedios que quieran, podrán drogarse todo lo que quieran, pero siempre estará Reporte Minoritario para dice? combatir las utopías. Nos vemos.